en esta mañana tan especial que Dios nos ha brindado. Gracias a Dios porque Él es quien decide, ¿verdad?, la prolongación de la vida. Gracias a Él por todos los que estamos disfrutando un nuevo día. Y gracias a Dios también porque cuando Él decide llevar al descanso a uno de sus hijos, pues Él sabe lo mejor. Quiero que oremos un momento a nuestro Dios, pidámosle a Él misericordia para que Él tenga la preeminencia en todo lo que nosotros hagamos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, venimos ante ti, Señor, dándote gracias por un día más que tú nos concedes. Muchas gracias por todos los que están disfrutando de este nuevo día. Gracias, Padre. Pido bendición abundante para todos, que tú bendigas, que tú dirijas, Señor, en tu camino maravilloso, que tú pongas el querer como el hacer en aquellos corazones necesitados de ti. Pon el querer como el hacer en ellos para que vean en ti el único refugio, el único consuelo, el único que ama de verdad. En el nombre poderoso de Cristo, presentamos, Señor, esta reflexión, la teleaudiencia, que tú por favor te glorifiques, hablándonos, bendiciéndonos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Oiga que dice que le era necesario. Sobre eso vamos a hablar, sobre lo que es necesario. El Señor, nuestro amado Señor, Él logró priorizar lo que le era necesario. Pues hoy nos cuesta priorizar a lo que es primero, lo dejamos, si no lo dejamos de último, pues de repente no ocupa ningún lugar. Porque para muchas personas, primero es el dinero. Y si el dinero es primero, entonces hay que trabajar para adquirirlo. Y lo demás no importa. Lo demás no importa. Primero es el dinero para muchas personas. Entonces muchos, haciendo uso de acciones negativas, lo adquieren, porque hay un enfoque primordial en la adquisición de ese bien. El dinero ocupa un lugar dentro de lo que es el reino de Dios, ocupa un lugar, pero no el primero. Sin embargo, el ser humano, en el momento de priorizar, el dinero va encabezando lo que no debería de encabezar. Nuestro Señor Jesucristo, enseñándole a los discípulos, dijo: más buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. También dijo el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Según nuestro amado Dios, su reino y su justicia debe de ser prioritario en nuestro diario vivir. Pero no es así, porque no hemos logrado depositar nuestra confianza en Él. No hemos logrado depositar nuestra confianza en el Señor. Por eso es que cuando priorizamos, Dios posiblemente vaya en último lugar, pero las cosas no salen como deberían de salir. Los israelitas pasaron muchas experiencias. Ellos, en el momento de la reedificación de la casa de Jehová, descuidaron ellos la reedificación de la casa de Dios, y cada uno comenzó a dedicarse a sus propias necesidades, sus propias casas, cada uno. Pero todos aparentemente seguían normal. Iban al campo a trabajar, los que recibían su dinero. Lo curioso es que los que recibían su salario se les desaparecía. No lograban cubrir lo que es necesario, solamente lo que es necesario. No lograban cubrir todas sus necesidades. Y trabajaban duro, pero el dinero lo recibían como en saco roto. Por un lado lo metían y por otro lado salía, y no miraban el fruto, de su esfuerzo, de su trabajo. Se llega un momento que ellos consultan a Dios de el por qué, y el Señor les dijo: es que para ustedes es tiempo de vivir en sus casas artesonadas. Para ustedes la prioridad son ustedes y su entorno, pero mi casa, les dice el Señor, la tienen descuidada. O sea, note usted, no habían priorizado de manera correcta. Y eso es bien popular en este tiempo. Y ahorita estamos iniciando año. Piense por un momentito en todo lo que usted se propuso para este año. Muy bueno. Pero por favor, medite qué lugar ocupa Dios dentro de esa programación de actividades, de proyectos que usted tiene para este año. Piense un momentito, ¿qué lugar está ocupando Dios dentro de toda esta programación? Y mire, esas cosas, algunos logran salir avante, pero eso es gracias a la misericordia del Señor. Si el Señor comenzara a hacer un ajuste
una revisión de actividades y que conforme el lugar que Él ocupe, así diera el tiempo, la oportunidad, todo, que se desarrollen actividades, le aseguro que no nos iría tan bien. No nos iría tan bien. Porque casi siempre Dios no ocupa un lugar en nuestro plan de actividades. Sí, hay tiempo para lo uno, para lo otro y otro, pero Dios no aparece allí. Si Dios se propusiera a Él demandarnos el lugar que Él quiere tener en nuestro diario vivir, le aseguro que se nos frustrarían todas las cosas programadas. No nos saldría nada porque Él no está ocupando el lugar correspondiente. Pero ¿sabe qué? Lo peor que podría pasar es que como hijos de Dios, como siervos de Dios que somos, sigamos con la misma manera los quehaceres. Que como servidores del Señor que somos, continuemos haciendo las cosas sin darle a Dios el lugar que a Él le corresponde. Entonces, en una revisión de plan de actividades, ¿cómo cree que Dios iría? ¿Así o así? ¿Cómo saldrían nuestras actividades? Yo estoy seguro que sería así, mire. No válido, no válido, no válido. No pasa, no pasa, no pasa. No se hará, no se hará, no se hará. Eso es serio. Pero es porque no hemos logrado comprender que las cosas nos saldrían súper mejor si ponemos a Dios en primera plana. Como dije en la Escritura, y si Dios quiere, este 2020 vamos a hacer esto y esto. Pero en primera plana, el Todopoderoso, el autor de la vida, el que hace que las hojas de los árboles se muevan, el que hace que todo subsista. Si lo ponemos a Él en primera plana, y poner a Dios en primera plana en un plan de actividades no significa ponerlo ahí nomás de nombre, no. No, es que si Dios va encabezándolo todo, significa que usted tiene tiempo para Dios en el año 2020, que es el que está de turno. Significa que usted y su familia van a apartar un tiempo exclusivo para el Dios de la gloria. Tiempo para asistir a la casa de oración donde nos congregamos. Tiempo para asistir a las actividades de búsqueda. Tiempo para servir al Dios del cielo. No es que solamente va a ir figurando nada más. No, si Dios va encabezando un plan de actividades, significa que Dios va a tener un tiempo exclusivo en nuestro diario vivir. Y de ser así, le aseguro que el resto de actividades fluidas nos van a salir. No va a haber obstáculo.
Pero recordando nuevamente el ejemplo de los israelitas, el Señor les dijo, es que para ustedes es tiempo solamente de ustedes, de vivir cómodos. Y como el anhelo es vivir cómodos, entonces están trabajando para ese fin. Cuando mi casa, les dice Dios, está desierta. Entonces luego les da otro plan de actividades. Y les dice, solo les está agregando la actividad que no ocupaba ni un lugar para ellos. Y les dijo, suban al monte, corten madera y vengan a trabajar en mi casa. De esa acción, dependía las otras acciones de ellos. Es lo que cuesta comprender. Es lo que no logramos visualizar. No logramos valorar, no logramos darle la importancia que tiene. Lo que no logramos entender que de esa parte se desprenda lo demás. Eso es lo que no logramos, hombre. Oiga, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Necesitamos llegar a la conclusión que de esta actividad van a depender las demás actividades. En su plan de acciones, su plan de actividades, ¿qué lugar está ocupando el reino de Dios y su justicia? ¿Se programó en este año buscar más de Dios? ¿Se programó para este año ordenarse y servir a Dios? ¿Se programó dentro del plan de actividades? ¿Está ocupando el Dios del cielo el lugar que le corresponde? Y al final, ese plan de acciones, todo esto haré si el Señor Todopoderoso me lo permite. Pero qué misericordia la de Dios, que sin tomarlo en cuenta, ese plan de actividades no sale tan exacto. Pero oiga, eso nomás es misericordia de Dios. Porque si Dios revisa nuestro plan de actividades y no aparece Él, lo más seguro es que no nos saldría nada bueno. No nos saldría nada bueno. Y si emprendemos las cosas, no nos saldrían. Ahora, con algunas personas, las cosas son diferentes. Con algunos hijos Dios les da chance, les da oportunidad. Pero hay otros que el Señor los tiene así como a mecate corto, ¿verdad? Como dicen nuestros padres, que cualquier cosita, ahí está, no le sale, y rápido reflexionan, es porque no tomé en cuenta la presencia de Dios. Mire qué fácil se comprende. Entonces, tuve una lectura en Marcos 8:31 que dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Él está
enseñándole a sus discípulos y a aquellas muchas personas que lo rodeaban. Mucha gente seguía al Señor, pero algunos lo seguían porque el Señor multiplicaba el pan y todo mundo comía sin costo alguno. No tenían que pagar, no tenían que pagar, entonces sin costo alguno. Entonces una buena cantidad de personas seguía al Señor, que también uno puede decir, qué bueno que están buscando. Pero Dios conocía muy bien la razón por la cual los seguía. Por eso en una ocasión, en el Evangelio Juan, capítulo 6, el Señor hizo interrogantes. Una de las cosas es que la gente, en el capítulo 6 de Juan, verso 22, dice que la gente se aseguraba dónde estaba el Señor. Buscaban al Señor hasta que lo encontraban. Qué bonita actitud de proponerse, buscar al Señor hasta hallarlo. Por ejemplo, esta gente, dice el verso 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Qué bonito gesto, proponerse buscar hasta encontrar. Verso 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Hasta que lo encontraban. Bonito gesto, pero ¿cuál era la razón que llevaba a esta gente a buscar al Señor? A ellos fue que el Señor, mire el verso 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mire, la causa por la cual esta gente estaba bastante preocupada de dónde se fue el maestro para ir detrás de él. Aquí está. A ellos fue que el Señor les dijo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. Entonces, el Señor comienza a hablarles. Note que tiene el Señor una audiencia conformada por sus discípulos, los bien cercanos, como también otros discípulos, los que lo andaban buscando por los alimentos. Entonces él comienza a hablar, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comienza el Señor a hablarle de que Él es el verdadero pan enviado del cielo. Entonces esa gente sobre todo comienza a cuestionar, no mucho, dice el verso 41, murmuraban entonces de él los judíos porque
había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Comienzan a cuestionarle el mensaje. Comienzan a cuestionar de que era hijo de José, de María, y que los hermanos ahí estaban entre ellos. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? No lograron comprender la verdad. Tropezaron en la parte física del enviado de parte de Dios. Porque como a él le tocó tomar una vestimenta humana, cuerpo humano, por eso él se cansaba, él comía, él dormía. Por eso tuvo que usar el vientre de María para que naciera Jesús. Fíjese. Pero esta gente no está entendiendo eso, porque nomás está viendo al hijo de José, al hijo de María. Eso es todo lo que ellos están viendo. No están viendo que en Jesús la divinidad, la representación de Dios Padre, que era el enviado de Dios, no están viendo que era el enviado de Dios a rescatar, a pagar el precio del rescate. No lo están viendo así. Entonces los judíos contendían entre sí, versos 52, y diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? El Señor les estaba hablando de la muerte, su sepultura, su resurrección, pero ellos no lograron comprender eso, porque estáticos quedaron, solamente estar viendo la personalidad física, la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Y tú dices: ¿cómo puede ser? No le hallaban entrada, cuestionaban, murmuraban. Entonces, verso 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: tú eres esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice que esta gente comenzó a retirarse. 66, verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero le vengo describiendo el tipo de gente que tomó esta decisión, la gente que reaccionó de esta manera, porque se le atribuye a Pedro, se le dice que Pedro y Juan, que ellos vacilaron, titubearon, que también no, está hablando de la otra parte, de la audiencia que tenía Jesús. El verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, eso es clave ese texto para no confundir a los discípulos del montón. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque se estaban yendo bastante gente de aquellos que andaban buscándolo donde estaba hasta que lo hallaron. Pero el Señor tiene un mensaje ahí muy determinante. O es o no es, un mensaje determinante. Se está yendo la gente. Entonces alguien le dijo al Señor: Señor, se te están yendo. Y el Señor dijo a los 12, mire qué claro está: ¿queréis acaso iros también vosotros?
Respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, dijo Pedro, no lo está hablando de él, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar, y era uno de los 12. Este es el relato, este es el acontecimiento. No lograban comprender. Entonces estamos hablando de lo que era necesario. Jesucristo, cuando usted va a una concordancia y busca esta palabra, lo que es necesario, Jesucristo dijo que le era necesario pasar por y anunciar el Evangelio. También dijo que le era necesario padecer. También refiriéndose a los discípulos, dijo que era necesario que fuesen probados. Una expresión bastante amplia. Entonces, el Señor trató de orientar a sus discípulos, a advertirlos de las cosas que iban a acontecer en Él. Que le era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto. Oiga, que le era necesario todas esas cosas. Y también que le era necesario resucitar después de 3 días. Todo eso era necesario. La resurrección de Él es la que le vino a dar valor a las diferentes prédicas de ese tiempo para acá. Es lo que vino a darle valor a la esperanza de los que mueren en Cristo Jesús. Es lo que vino a darle valor a la fe que tenemos en Él. Por Él dijo que le era necesario morir y después de 3 días resucitar. Le era necesario, porque Él está previendo. Pero no podía haber muerte sin lo primero. Le era necesario. ¿Qué valor, qué sentido tendría profesar una fe cuyo líder ya no exista? Cuyo líder esté muerto. Eso no es funcional, sin embargo, muchos lo hacen. Pero, ¿cuánto más? Si ellos lo hacen por un líder que murió y no se levantó de la tumba, si ellos están proclamando, anunciando un líder con esas características, cuánto más nosotros, pueblo del Señor, que nuestro amado murió
pero que al tercer día fue levantado de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, si hablamos nuestra fe, mejor dicho, fundamento de nuestra fe es acción, la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Fundamento de la esperanza con la que mueren los santos, los hijos de Dios, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le da vida a los mensajes que día a día escuchamos a través de los medios, en las casas de oración, en los púlpitos. Lo que le da vida a esos mensajes, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De no haber sido así, si nuestro amado Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Los que murieron con la esperanza de resucitar se perderían. Nuestras prédicas no tendrían vida, no tendrían sentido. Pero bendita la misericordia de nuestro amado Padre. Él resucitó a nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa resurrección vino a darle vida a todo lo que le acabo de mencionar. Así de que no nos queda más que alabar y glorificar el nombre de Dios por su inmenso amor, su inmensa misericordia de haberle dado valor a nuestras prédicas, a los que mueren en Cristo, la fe que tenemos en Él, a través de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero le era necesario al Señor pasar esos procesos críticos. Le era necesario. Como también dice en otras porciones, que es necesario que pasemos por un sinnúmero de obstáculos, de dificultades, de rechazos, para poder obtener la vida eterna. Pero es necesario pasar por un sinnúmero de adversidades. Pero lo bonito es que Dios, en su bendita misericordia, está del lado nuestro. Él está para auxiliarnos, Él está para ayudar. Fue necesario que Pedro fuese intervenido por Dios mientras descansaba. Cuando apareció aquel lienzo de animales, que el Señor comenzó a tratar con él. Dios quería que el mensaje se le llevara a Cornelio y a toda la gente que está reunida con él. Era necesario que Pedro apareciera
por ahí predicando el Evangelio. Pero para que Pedro llegara a predicarle a Cornelio, que no era un judío, eso costó. Dios convenció y después de convencerlo le ordenó a Pedro que tenía que ir a predicar. Que eso de tener patrones, estar enmarcado es cosa seria. Pero Dios saca de ese marco cuando Él quiere. Dios saca de ahí a la gente. Entonces Pedro estaba bien, que ninguna cosa inmunda, común o inmunda había pasado por su boca. Entonces Pedro estaba bien definido, que él no se iba a contaminar con comidas inmundas y que tampoco iba a ir a predicarle a esa gente, porque esa gente era considerada inmunda para ellos. Y Dios le dice: lo que yo limpié, no lo llames tú común o inmundo. Ante los ojos del Señor así estaba Cornelio y la gente que estaba allí. Lo que yo limpié, no lo llames tú común o inmundo. Entonces es necesario que acontezcan muchas cosas, porque a través de esas dificultades Dios se glorifica en nuestras vidas. Dios está obrando en nosotros, está dándonos la forma que Él se lo propuso. Y todo el deseo de Dios es que usted y yo nos parezcamos, que logremos la estatura del varón perfecto, es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La estatura del varón perfecto. Hacia allí Dios nos está llevando. Y se detiene el proceso cuando nuestra mente comienza a murmurar, a cuestionar las cosas que Dios está haciendo con nosotros. Ahí. Pero ánimo, no se desespere, esfuércese por darle a Dios el lugar que a Él le corresponde. Y las cosas que Dios permite que vengan a su vida son muy necesarias. Son muy necesarias y tienen que venir. Que lo mejor que podemos hacer es encomendarnos al Señor, pedir de su auxilio, de su ayuda, para poder soportar las cosas que tienen que venir a nuestras vidas. Mejor pídale al Señor fortaleza, la gracia, pero hay cosas que tienen que sucedernos, porque Dios está trabajando, conformando la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Por eso es necesario que pasen un montón de cosas, porque en esa situación comenzamos a creerle un poquito más a Dios. Comenzamos a conocer a Dios en dimensiones que no lo conocíamos. ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En un proceso fuerte que él entró, aprendió cosas que no las había aprendido. Así de que mi Dios lo bendiga, mi Dios lo fortalezca. A usted que siempre sintoniza el programa en la mañana, en la tarde, que Dios lo bendiga de una manera maravillosa, de una manera especial.
Usted que aparte ese tiempito para también sintonía el programa el día sábado, el día domingo, Dios lo bendiga mucho, ¿verdad? Le dé la gracia para que persevere oyendo palabra de Dios. Gracias por su fiel sintonía, amada teleaudiencia, así como los que a través de Facebook logran escuchar el mensaje de Dios. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga y será hasta en otro momento.